Déjame hacerte una simple pregunta. ¿Eres un pedazo de mierda? No, por supuesto que no lo eres. ¿Por qué reciclas? Pones el papel y el cartón en su propio contenedor, las latas y las botellas en otro. Por supuesto, definitivamente separas todos tus plásticos porque toda tu vida eso es lo que te han dicho que hagas. A los niños se les enseña temprano a que reciclar es algo bueno. Activistas como la joven Greta quieren avergonzarte si no lo haces, pero el reciclar es bueno para el medio ambiente y la reducción de residuos. Pero cuando se trata de reciclaje de plásticos es principalmente una gran estafa. Como la mayoría de las estafas tiene mucho que ver con el dinero. El plástico se ha ido incorporando a todas las sociedades, tanto industrializadas como agrícolas, en lugares remotos o en las grandes ciudades. Ha servido para vestir, para envasar o para jugar. Ha sido un fenómeno de tal envergadura que nunca en la historia de la humanidad se ha registrado un descubrimiento de desarrollo tan rápido y en proporciones tan inimaginables. La realidad es que la mayoría de los plásticos no se pueden reciclar y no se reciclarán. Nos han hecho creer que el reciclaje del plástico es igual de eficiente que el de otros materiales. Es intentar vendernos una gran mentira muy repugnante, llena de mentiras, engaños y codicia. Toda la historia del plástico comienza a principios del siglo pasado, en la década de 1930, durante la Segunda Guerra Mundial, donde los aliados buscaban una forma liviana, flexible y económica de reemplazar la construcción de acero y madera, que es mucho más pesada en tanques, aviones y otros equipos, por lo que encontraron una solución: el plástico. Durante algunos años en la guerra, la producción de plástico en los Estados Unidos se pusieron a toda marcha, cuadriplicando la cantidad que se estaba produciendo. Pero cuando terminó la guerra también lo hizo el aumento de la demanda del plástico. Pero en lugar de simplemente cerrar todas las nuevas fábricas de plástico creadas durante la guerra, se creó la Sociedad de la Industria del Plástico. Un objetivo simple para asegurarse de que los consumidores que nunca antes habían comprado artículos de plástico comprarían la mayor cantidad posible, y les funcionó. Güey, se puede reciclar. Estados Unidos pronto se obsesionó con el tema de los plásticos, pero había un problema realmente y muy grande para la industria del plástico, porque la gente simplemente estaba reutilizando los artículos en lugar de tirarlos. Hasta ese momento las personas se sentían muy cómodas reutilizando artículos como los litros de leche, empaque de alimentos, los cosméticos y los productos de limpieza que venían en recipientes de metal o vidrio que podían limpiarse y usarse repetidamente. Por lo que cuando el plástico se puso de moda por primera vez, la gente comenzó a reutilizar los recipientes de plástico. Pero esto no fue bueno para la industria del plástico porque gastaban menos dinero vendiendo envases. Para alentar a las personas a usar más plásticos, la industria se dedicó a poner publicidad a toda marcha, sacando anuncios de páginas completas en revistas y periódicos, alentando a las personas a no usar artículos reutilizables, diciéndonos que los artículos desechables de un solo uso eran el camino del futuro, vendiendo a la sociedad la idea de que la vida sería más fácil si simplemente tiraras tus envases y no tuvieras que limpiar los envases o devolver botellas al lechero. Este no es otro típico comercial de Coca-Cola. Es sobre lo que pasa después. Así que con toda esta publicidad, muy pronto el mundo se acostumbró a tirar todo. Y para 1960 la producción de plástico había superado al aluminio por primera vez en la historia. Pero este amor por el derroche no duró mucho, porque solo una década más tarde la gente se puso de pie y dijo que era suficiente. En abril de 1970 en los Estados Unidos se unieron para celebrar el primer día de la Tierra 20 millones de personas. En total, el 10% de la población total del país asistieron a manifestaciones en todo el país para presionar al gobierno para que implementara leyes que beneficiaran el medio ambiente, y uno de los principales objetivos de estas manifestaciones era la industria del plástico y sus prácticas derrochadoras. La industria del plástico estaba en un punto de mira y la gente estaba enojada, pero no pudieron golpear sus negocios solo porque de repente la gente comenzó a preocuparse por el medio ambiente, por lo que hicieron como hacen la mayoría de las grandes industrias cuando sus ganancias son atacadas: usan mentiras y manipulación. Aunque solo 10 años antes habían convencido con éxito a la gente de tirar todo, ahora necesitaban cambiar sus tácticas y en lugar de invertir tiempo y dinero en hacer productos menos dañinos, simplemente nos culparon por el problema. La industria del plástico armó una serie de anuncios culpando a los consumidores por los plásticos de un solo uso, diciendo que ellos eran los responsables de la contaminación plástica, porque éramos nosotros los que estábamos tirando estos artículos. En primer lugar, durante años gastaron millones de dólares en estas nuevas campañas con el objetivo principal de hacer sentir culpable al público para que asumiera
asumieran la culpa, en lugar de asumir responsabilidad de sus propias acciones y las prácticas que llevaron a cabo en los problemas. Esto es un comportamiento bastante asqueroso, pero si crees que no podría ser más asqueroso o engañoso que esto, piénsalo de nuevo porque lo peor está aún por venir. Ahora hablemos de lo que posiblemente sea lo peor que la industria del plástico ha hecho a nombre de sus propias ganancias. Pero a pesar de que fue algo más que se creó hace más de 45 años, todavía nos siguen engañando a la mayoría del mundo para que creamos que estamos haciendo algo bueno al reciclarlo. El mundo continúa ejerciendo presión a la industria del plástico. Más datos mostraron cuán dañinos son estos productos para el medio ambiente, por lo que por primera vez la industria comenzó legítimamente a investigar qué podían hacer para resolver el problema para reducir el desperdicio. Pero desafortunadamente para ellos no encontraron buenas noticias. Según los propios informes de la industria del plástico, la mayoría del plástico no se puede reciclar de manera efectiva. Esto se debe principalmente a la flexibilidad del plástico y la forma en que se produce, porque comienza a degradarse después de unos pocos usos, lo que significa que cada vez que reciclas una pieza de plástico, su calidad se deteriora rápidamente, se degrada, y también había otros problemas que se interponían en el reciclaje del plástico, como el hecho de que casi siempre era más barato y más eficiente desde el punto de vista energético fabricar plásticos nuevos en lugar de hacerlos con materiales viejos. Pero el público no aceptaba, que querían materiales más limpios y ecológicos que no fueran tan dañinos para el medio ambiente. La gente quería reciclar plástico y por lo tanto los grandes cerebros de la industria del plástico se pusieron sus gorras de pensamiento e idearon la estafa más dañina jamás diseñada para manipular a las personas para que no se sintieran tan mal por usar sus propios productos. Para poder seguir vendiendo su rentable plástico, tan pronto como se dieron cuenta de que reciclar plástico no era una opción viable, crearon un plan para engañar a la gente haciéndonos creer que lo hicieron, simplemente mintiendo a la gente. Así es como lograron esta mentira. Este es el símbolo internacional de reciclaje creado en 1970 por el artista Gary Anderson. Estoy seguro de que lo has visto, el símbolo impreso en casi, todos los productos de plástico desechables que compras al día de hoy. En su lugar encontrarías símbolos como estos que parecen casi idénticos, pero en realidad ni siquiera son lo mismo. Estos son códigos de identificación de resina que fueron creados por la industria del plástico en 1988. Las flechas en los códigos de identificación de la resina en realidad no significan nada en absoluto. Lo único que hace es que el número en el medio que le indica de qué tipo de plástico está hecho el artículo. Sin embargo, la industria del plástico agregó la flecha por diseño para imitar el símbolo de reciclaje, para que la mayoría de las personas se engañan haciéndoles creer que el plástico es reciclable y no se sientan tan mal por usarlo en estos productos, y para que puedan vender más plástico y hacer una tonelada más de dinero. Todavía hoy se ve en casi todas partes del mundo, donde encontrarás estos símbolos en la parte inferior de casi todos los artículos o productos de plástico que compras, y que la mayoría de los casos no serán reciclables. Pero como muchos lugares no están configurados para reciclar este tipo de plástico especializado, estos artículos generalmente solo terminan en vertederos o simplemente en incineraderos como cualquier otro tipo de basura. ¿También te han engañado? Házmelo saber abajo. Durante casi todo un siglo la industria del plástico nos ha mentido para obtener ganancias, y desde la década de 1980 ha convencido a miles de millones de personas, incluidas probablemente a ti y a mí, para creer que los plásticos de un solo uso que se usan todos los días no son tan malos para el planeta como en realidad lo son. Y lamentablemente no parece que estas prácticas repugnantes vayan a aprovecharse en el corto plazo, porque desafortunadamente para todos nosotros la industria del plástico y el reciclaje de plásticos es un enorme negocio hoy en día. En conjunto, las 10 empresas de reciclaje más grandes del planeta ganan más de 60,000 millones de dólares por año, y una gran parte de esos ingresos provienen del reciclaje de plástico. Es probable que tu ciudad o tu gobierno contraten empresas como estas para reciclar el plástico, desechando en tu comunidad, y si todos reciclamos menos plástico, eso significaría que ganarían menos dinero de lucrativos contratos gubernamentales que se pagan con el dinero de tus impuestos. Por lo que estas empresas gastan millones por año en la
lavarle el cerebro al público de que todo el reciclaje de plástico es tan bueno para que no nos sintamos tan mal por usar productos de plástico. Además de esto, solo en los Estados Unidos las empresas gastan más de $300 millones al año en publicitar sus productos, asegurándose de que sigamos enganchados al plástico. Y empresas como Apple, Patagonia y Adidas invierten en fuertes campañas de relaciones públicas tratando de que los veas como buenos, porque usan plástico reciclado en sus productos para lo que toda la humanidad permanezca enganchados a los productos petroquímicos durante el mayor tiempo posible, y para que las empresas que se benefician de esta industria no tengan que hacer cambios masivos. En resumen, son mucho más relaciones públicas y están dirigiendo la narrativa de la sociedad lo suficientemente como para que parezca que les importara siempre y cuando no afecte también sus propias ganancias. Ahora, no digo que no se deba reciclar los plásticos, porque hay algunos plásticos que sí se pueden reciclar, pero es solo una pequeña cantidad de los plásticos que en realidad volverán a circular como nuevos productos. Afortunadamente para nosotros hay una solución simple sobre cómo resolver la adicción de la humanidad al plástico, y eso es apenas usar las cosas. Nos lavaron el cerebro para que pensemos que el plástico es de solo un uso, lo cual era una buena idea. Y no se dejen engañar por las empresas que usan un giro positivo para tratar de que compren los productos de plástico. Seguro que una cubierta de plástico reciclado suena genial, pero sigue siendo un producto que apoya el uso continuo de plástico y alimentando a las bestias de la industria del reciclaje, que solo quieren que sigamos usando plástico. En resumen, son mucho más relaciones públicas y están dirigiendo la narrativa de la sociedad. El plástico se usa en casi cada industria en estos días, y uno de los mayores culpables en este momento es la industria de la moda. Tenemos microplásticos flotando por todas partes que ahora se detectan en la sangre humana. La buena noticia es que parece haber innovaciones muy buenas en el futuro, como la fabricación de plásticos de hongos, algas y cáñamo, pero hasta que eso no se convierta en una alternativa viable, casi ningún plástico es un buen plástico. Y si alguien está tratando de convencerte, dado que por lo general solo buscan una cosa, la fría moneda de plástico duro que vive en su billetera. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video.